Buenos días, hermanos. Un día cálido, ¿verdad? Gracias al Señor que nos permite un momento más de poder estar en su casa, poder honrar su nombre, poder hacer, pues, la voluntad del Señor que es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Antes de comenzar, quiero saber si usted tiene su librito. El día de hoy estamos entregando el libro del Plan de Lectura Bíblica 2024. ¿Puede levantarlo, por favor? Te lo agradecería que levante su libro. Los que no, pues los hermanos, por favor, decir de piso al templo, verifiquen que todos tengamos nuestro librito, ¿verdad? Hermanos, recuerden que esta es una herramienta, ¿verdad? Que nosotros tenemos que todo el año poder hacer una lectura completa del Antiguo y Nuevo Testamento. Gracias al Señor, pues que la iglesia, como un plan bien estructurado, leemos diariamente los textos bíblicos de la palabra del Señor. Recuerde que en este librito no es para que nosotros lo podamos tener solo ahí, sino que podamos darle la lectura adecuada. Usted lo puede hacer personalmente o lo puede hacer con su familia. Dedicar un tiempo, hermanos. Yo pienso que la iglesia hace grandes esfuerzos con este librito. Ustedes no se imaginan el trabajo que lleva esto. Y nosotros somos parte de ese equipo que hacemos este trabajo, ¿verdad? Ver la imprenta, a dónde se va a mandar, y no que se empieza desde diciembre, no, esto empieza desde agosto, empezamos nosotros a trabajar, ver qué cosas, no cambia nada ahí en realidad, pero andamos buscando el mejor precio. Entonces, hermanos, les animo a que usted eh, pueda leer este librito. Recuerde que ahí va la misión y visión de la iglesia, va la declaración doctrinal de nuestra iglesia, el plan de lectura bíblica, la agenda de oración anual, el plan de salvación y sus apuntes, ¿verdad? Todo este librito, si ustedes fijan, ¿verdad que quedó bien bonito? ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Verdad? Bien colorido, bien bonito, se mira, pero a mí me encanta, no sé, a mí me encanta. ¿Para qué? Yo pienso que el trabajo que se hace es para la gloria del Señor. Entonces, yo le animo, hermano, yo le animo a usted para que todo esto no quede ahí nomás, que usted venga y ya, lo meta al carro, o lo meta al bolsillo, o lo dejen ahí guardado, no. Póngalo en un lugar donde usted siempre está, o donde usted frecuenta en su casa o en su trabajo, y ahí mismo usted, al día en el día, toma la lectura bíblica. ¿Verdad? Es importante. Recordemos de que a veces nosotros tenemos cosas importantes. ¿Cuántos tienen cosas importantes en la casa? Donde usted dice, yo sé que ahí está, y usted cada vez lo está viendo. Así hagamos con esto, hermano. Es importante porque es vida a nuestras almas. La palabra del Señor es vida para cada uno de nosotros. Y voy a dedicar un tiempo de oración también antes de comenzar, para que el Señor nos dé la fortaleza con esto. Mire, no es fácil llegar al 31 de diciembre con esto, hermano, porque el enemigo ataca. El enemigo lo que menos quiere que nosotros conozcamos es la palabra del Señor. Entonces el enemigo nos va a atacar y nos va a atacar. Vamos a orar entonces para que el Señor nos dé esa fortaleza, nos dé esa perseverancia de poder nosotros llegar al 2024, el 31 del 2024, pero iniciar desde enero. Inclinen su rostro, vamos a orar. Amado Dios, en esta mañana te agradecemos primeramente por la vida, porque nos tienes aquí, Señor, en este lugar, para poder, Señor, hablar de tu palabra, poder honrar y glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que tú nos ayudes a llevar este plan de lectura bíblica anual 2024, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a que podamos perseverar, Señor, perseverar juntos, unánimes, en familia, Señor. Que tú seas, Señor, el que nos ilumines y nos hagas y nos ayudes, Señor, cada día, Señor, nos fortalezca, para que cada lectura, Señor, cada libro de la Biblia, cada epístola, Señor, cada carta, Señor, cada evangelio, Señor, sea edificación para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, danos la fortaleza y la perseverancia en este año 2024, que podamos tener, Señor, y que tú vayas delante de nosotros, Señor, ayudándonos. Esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, continuemos entonces con el tema Una vida plena en Cristo. Vaya conmigo a la carta a las Colosenses, capítulo 1, del versículo del 12 al 14. El apóstol Pablo nos va a expresar en esta carta
como a los oyentes de su tiempo, ¿verdad? Algo bien importante. Mire cómo empieza ese versículo. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. El apóstol Pablo nos hace referencia en este versículo de uno de los frutos que recibimos todos los creyentes al momento de nuestra conversión, cuando escuchamos el Evangelio de Cristo. El gozo del Señor ha sido depositado en nosotros, en nuestros corazones, y esa es una virtud, hermanos, representativa del creyente para vivir con gozo delante del Señor. Y no solo delante del Señor, sino que en medio de las adversidades de esta vida, por eso el Señor nos capacita, deposita por medio de su Espíritu Santo ese fruto del gozo. Recordemos nosotros antes, en nuestra vida pasada, si teníamos este gozo. Vivíamos a veces angustiados, con problemas, dificultades, y decíamos, ¿cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo voy a salir de esa dificultad? La palabra del Señor dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Qué maravilloso que el Señor nos ha dejado su gozo. Y el apóstol Pablo lo que les está expresando aquí a los colosenses es eso mismo. Porque recuerden que ellos estaban siendo influenciados por los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Entonces dice, con gozo le dice, dando gracias al Padre que los hizo aptos a ustedes para participar de esa herencia de los santos en la luz. Nos hizo aptos. Quiere decir entonces que nos hizo capaces, suficientes, calificados, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios, la cual recibimos juntamente con Cristo Jesús, de esa herencia de los santos en la luz que menciona el texto. El texto sugiere entonces que esa herencia pertenece a los santos, cuya posición está en una luz, y la luz es Cristo en nosotros. Vino al mundo, el mundo no lo aceptó, a un mundo de tinieblas, siendo él la luz en este mundo. Pecador, predicó, anduvo entre nosotros. Muchos de ellos, como los apóstoles, por alumbrar con esa luz, han sido rechazados. El evangelio de Cristo va a tener oposición siempre, hermanos. Siempre va a haber oposición. En todas las épocas, en todas las generaciones va a haber oposición, porque la gente no quiere escuchar verdaderamente la sana doctrina. Pensemos entonces por un momento cómo rechazaron a muchos de los apóstoles en este mundo por predicar el evangelio de Cristo. Pero nos dice la escritura, y vaya conmigo por favor al evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 10 al 12. Miren lo que la palabra de Dios nos dice a aquellos que predicamos el evangelio, que enseñamos la palabra del Señor. Nos dice, bienaventurados los que padecen persecución, pero no cualquier clase de persecución, porque usted puede recibir persecución de otras cosas malas que ha hecho en su vida, sino dice, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nos sigue diciendo el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra bienaventuranza quiere decir feliz, dichosos aquellos que son perseguidos por causa del evangelio de Cristo. Amado hermano, cuando usted vino al Señor, usted empezó a ser perseguido por el evangelio de Cristo, rechazado por la sociedad, rechazado por su propia familia muchas veces. Pero gloria a Dios, porque es una causa justa. Usted va a recibir ese galardón en los cielos, lo que nos dice la palabra. Gozaos y alegrados, dice. Si fuera por nuestras propias fuerzas,
no podríamos gozarnos ni alegrarnos de esto. Cualquiera dice, ese predicador está diciendo locuras allá arriba. ¿Cómo me voy a gozar yo en medio de la persecución, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la angustia? Ese es el poder que el Espíritu Santo ha puesto y depositado en cada uno de nosotros. Por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, pero el Espíritu que mora en mí y mora en usted sí lo puede hacer. Entonces vemos el poder de Dios manifestado en cada uno de nosotros por medio de ese fruto de gozo que ha ubicado en nuestras vidas. El apóstol Pedro nos habla acerca del sufrimiento de los cristianos. Esto inmediatamente nos conecta a nosotros, amados hermanos, a recordarnos de esa herencia reservada en los cielos y que es guardada solo por el poder de Dios. Cuando ponemos nuestra mirada constantemente en Él, en su gloriosa herencia para nuestras vidas, cuando nosotros no dejamos de ver la cruz y nuestra mirada está puesta en el Señor, los sufrimientos terrenales que vivimos hoy en día, ¿sabe qué? Se vuelven más pequeños. Usted puede decir, este problema no lo puedo solucionar. Y es difícil, en mi propia fuerza va a ser difícil. Pero cuando usted está en el Señor, ve las cosas pequeñas. Porque usted tiene un Dios más grande que esa situación. Un Dios que lo va a sacar, lo va a liberar. Lo va a traer a pastos delicados, como el buen pastor que es. Entonces llegamos a comprender nosotros en nuestra vida que muchas de las cosas van a ser temporales y no permanentes. Porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Estamos seguros en el Señor. Antes, cuando no le conocíamos, cualquier cosa nos afligía. Cualquier cosa que nos decían nos desmoronaba. Pero ahora en el Señor no somos frágiles, somos fuertes en Él. Porque Él es nuestra fortaleza. Porque en nuestra propia carne somos frágiles. Como decimos nosotros los hondureños, ¿verdad? Nos ahogamos en un vaso de agua. Pero cuando las cosas ya las miramos como Dios las mira, en la perspectiva del Señor, miramos que las cosas tienen respuesta y solución. Que el Señor nos da esa fortaleza, esa confianza en Él. Ya nuestro propio orgullo no nos va a dejar actuar. Vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Miren lo que el apóstol Pedro les está diciendo a los cristianos que están sufriendo en ese momento. Amados, les dice, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su obtenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecerán así como desde el principio de la creación. Esto se ignora voluntariamente. En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del juicio y la perdición de los hombres impíos. Pedro sabía la importancia de recordarles a sus lectores el mensaje bíblico recibido desde el Antiguo Testamento, para que siguieran siendo edificados en la fe que es en Cristo Jesús. A pesar de los sufrimientos que ellos tenían y que muchos no creían en el advenimiento del Señor Jesucristo, que estaban negando eso, les dice, recuerden, les exhorto. Palabras fuertes del apóstol Pedro. Pero dice, recuerden lo que pasó antes. Para nosotros es un recordatorio, amados hermanos. Nosotros vemos en la palabra del Señor la desobediencia del pueblo de Israel. Vemos cómo ellos eran duros de corazón para no entender las escrituras. Entonces nosotros no tenemos una excusa de decir,
A mí no me lo dijeron. Yo no lo sabía. Si la misma palabra nos está instruyendo, nos está diciendo, cuando tenemos ese estudio diligente de las Escrituras. Por eso, insisto y vuelvo a decir, este trabajo que le ha hecho casi por más de 12 años, es para usted. Es para que usted se ayude. Porque la palabra del Señor eso hace en nuestras vidas. Nos ayuda a mejorar, a ser mejores para el Señor, a tener ese carácter de Cristo. Por eso, la fortaleza que ellos iban a recibir no iba a provenir de ellos mismos, sino del cielo. ¿Para qué? Para que con sus vidas y su forma de vivir glorifiquen al Señor. Miren el versículo 11, siempre del capítulo 1 de Colosenses, lo que le sigue diciendo el apóstol Pablo a los colosenses. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Uno de los problemas, amados hermanos, que la Iglesia de Cristo ha enfrentado a lo largo de su historia es el poco énfasis que se le da al desarrollo del carácter cristiano. Ahora estamos viviendo una generación de creyentes donde no importa la teología, lo que importa es el amor. No, usted ámeme. A mí no me importa lo que me... No, usted me tiene que amar, porque Dios es amor. No importa si la teología, lo que le están enseñando, tiene otro contexto o fuera de contexto, eso no importa. Pero el Señor dice que usted me tiene que amar. Por eso vemos esas grandes divisiones en las iglesias, las mentiras, ¿verdad? Lo malo, que ahora le dicen bueno. Se ha perdido, hermanos, la seriedad de las escrituras. Se ha perdido muchas cosas de generación en generación. Hemos dejado nosotros a un lado eso. Tenemos una generación de creyentes frágiles, sin un fuerte fundamento bíblico, sin una convicción clara de la fe, porque se les da mucho entretenimiento en los púlpitos, mucho show, mucho espectáculo, mucha profecía. Vemos nosotros mucha visión de aquellos que predican el evangelio, no el evangelio de Cristo, no el evangelio mentiroso, egoísmo, chismes, enfatizando a la gente en el yo y no en las escrituras, no en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no quieren sufrir. No quieren sufrir. Así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a sufrir, en medio de la adversidad, nosotros como creyentes vamos a sufrir también. Pero nuestro sufrimiento no va a ser eterno, es temporal. Vemos hoy en día entonces todos esos ataques nocivos por las redes sociales. Por eso el apóstol Pablo hace hincapié a sus oyentes la importancia de mantenerse firme en lo que habían aprendido. Mantenernos firmes, hermanos, en la palabra del Señor. Tener un estudio serio de las Escrituras. ¿Sabe qué? Esto nos va a llevar a todos a ser fieles al Señor y a tener una comunión entre nosotros los mismos creyentes. Nos va a llevar a tener una mejor solidez espiritual. Va a poder usted aconsejar, ayudar al hermano, aquel que necesita de usted. Pero si dos andan ciegos, ¿qué va a pasar? Van a caer en el mismo hoyo. Por eso necesitamos nosotros abrir nuestro entendimiento al Señor. Es necesario entonces crecer en el conocimiento de Dios y en las Escrituras, tener una sana doctrina bien clara, bien fundamentada, tener el consejo de Dios para nuestras vidas. El ataque que nosotros tenemos diario y cada día es contra aquellos enemigos, no es contra su vecino, no es contra el pariente, no es contra ese. ¿Sabe contra quién es? Contra la carne, el mundo y Satanás. Cuando usted se enoja, no crea que se está enojando, es su carne la que está reaccionando ahí. No le dé cabida al diablo. Perdone. Pídale al Señor.
Ahí es donde nosotros miramos entonces si nuestro carácter está formándose al carácter de Cristo. Somos probados, amados. Somos probados. Es que ese hermanito, sabe, no me pasa, no me cuaja. No cuajo con ese hermano. Qué difícil, ¿eh? Mire, el Señor lo está probando. Y aunque no cuaje, tiene que cuajar. Que el Señor le ayude. Que el Señor le dé la fortaleza, porque la fortaleza viene del Señor. La fortaleza viene del Señor. En la primera carta a Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 20, vaya conmigo. Miren lo que el apóstol Pedro les dice ahí. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, le dice el apóstol, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. El Señor pagó un alto precio por nuestra salvación. ¿A cuántos conmueve eso? A mí me conmueve, hermano, saber de que mi Señor pagó un alto precio por mí, porque no lo merecía. Eso es lo que nos lleva a nosotros entonces a expresar nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud al Señor. Es lo que nos hace servirle, amados hermanos. Estamos casi por concluir este año. Yo creo que tenemos que hacernos una autoevaluación. ¿Cuánto serví? ¿Cuánto ayudé a mi prójimo, a mi hermano? ¿Cuánto hice en la iglesia local? Algunas cosas las hice a regañadientes o lo hice en realidad con el corazón de Dios, con la actitud correcta. Yo creo que tenemos que hacernos esa autoevaluación para mejorar en el 2024. Tenemos que ser críticos hacia nosotros mismos y decir, esto no fue correcto, esto sí fue correcto, esto lo puedo mejorar. Porque si no, entraríamos a otro año a lo mismo. Entraríamos a lo mismo. Pero el Señor quiere que usted, por medio de su palabra, haga las cosas diferentes. Las haga mejor para Él. Acuérdense de estas obras que hacemos para el Señor, son obras de justicia. Por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso el apóstol Pablo ora para que solo tengan ese carácter cristiano que es necesario para perseverar ante toda la adversidad. Pero también lo hace para que sean fortalecidos juntamente con ellos y con todo el poder de Dios. Usted no lo puede hacer sin el poder de Dios. No puede cambiar. Ni usted mismo ni a nadie más. Solo el poder de Dios que está en cada uno de nosotros, por medio de su Espíritu Santo, nos va a ayudar a cambiar. Entonces, amados hermanos, es imprescindible lo que esta palabra nos dice. Fortalecidos en el poder de Dios. Significa capacítense, adiéstrense con todo el poder, pero no cualquier poder, el poder sobrenatural de Dios que proviene de parte de Él para cambiar. Lo que Pablo expresa en este versículo es que no es bajo la fuerza natural que los seres humanos tenemos, o nuestra sabiduría o astucia humana, que vamos a ser fortalecidos, sino con el poder de la gloria que proviene de Dios. Así el apóstol le dice. Es decir, que para perseverar entonces en esta vida, como creyentes, necesitamos este principio espiritual en nuestras vidas. A esto le hemos llamado en esta serie el ABC, para una vida plena en Cristo. Una mente cristiana, un carácter cristiano y un corazón cristiano. Miren cómo el Señor trabaja en nuestras vidas, en esas tres áreas de nuestras vidas. Nuestra mente, nuestro carácter y nuestro corazón. Por eso es que en los Gálatas, el apóstol Pablo les advierte acerca de esto, que tengan cuidado ellos de pervertir el evangelio de Cristo.
Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 1, del versículo 10 al 12. En esta carta el apóstol Pablo les recomienda a los cristianos que el perdón de pecados y el ser tratado como justos delante de Dios es un regalo que Él nos da por medio de la fe en Cristo Jesús. Aunque no es la primera carta, ¿verdad?, que Él hace, sino que en muchas otras también habla de este tema. Pero esas buenas noticias que les da a ellos para que las escuchen, era necesario para que recordaran lo que el Señor hacía, no solo en la circuncisión, sino para aquellos gentiles también. Gálatas 1, del 10 al 12. Pero vámonos antes al 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Mire, el problema de los Gálatas era esto: ellos habían pervertido el evangelio, habían cambiado el evangelio de Cristo. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaron otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, le dice. Como antes he dicho, también ahora repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo, le dice el apóstol. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, dice. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El deber, amados hermanos, de cualquier ministro, de cualquier pastor, anciano, maestro de la palabra, es predicar fielmente las escrituras. Es predicar al Cristo Redentor. No lo que quieran o le guste a los demás. ¿A usted qué mensaje le gusta, hermano? Dígamelo, yo lo voy a hacer. Como cuando usted va a McDonald's, ¿va?, que hay una variedad ahí de precios. No, me gusta este, le dice. No, este no, cámbialo por este. El mensaje del Señor Jesucristo es uno solo. Es uno solo, amados hermanos. Es que vengamos al arrepentimiento de nuestros pecados. Cada día. Que vengamos a buscarle a Él. La iglesia no es un McDonald's. No es eso. ¿Usted se ha fijado el tipo de iglesias hoy en día? Empiezan por un versículo, terminan por otro y usted al final no sabe qué me dijo. Es una mondonguera, como decimos nosotros. Nosotros tenemos que ser edificados verdaderamente por la palabra del Señor. No es por nuestras buenas obras que somos salvos. Es la obra de Cristo en nosotros. Eso hay que entenderlo bien. Es esa obra única que el Evangelio de Cristo nos ha predicado. Minimizar entonces, amados hermanos, la palabra del Señor es pecar contra Él. Por eso el apóstol les dice, yo les he enseñado todo el consejo de Dios, todo. Amados hermanos, mire cómo el apóstol se entregó a las iglesias. O a la cárcel, lo andaban persiguiendo. Y no escatimó nada más, digo, hasta mi vida propia, por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. La herencia que hemos recibido cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. Vaya conmigo al versículo 12, siempre de Colosenses. 1:12. El apóstol le dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Dios ha derramado sobre usted y sobre mí las riquezas de su gracia por medio de Jesucristo.
El Señor lo que hizo fue que revirtió todo aquello malo y nos dio una nueva vida. Nos mejoró, nos arregló, nos cambió, nos hizo nuevas criaturas para Él. Nos dio una nueva naturaleza, pero no la naturaleza muerta, ahora una naturaleza viva en Cristo Jesús. Lo que éramos antes, nosotros ya no lo somos ahora. Por eso es que el corazón de un creyente debe ser agradecido delante de Dios, aunque esté en angustia, aunque esté en dolor. No es que el dolor pase, hermanos. No, somos seres humanos y vamos a estar ahí con el dolor. Pero el gozo del Señor va a ser su fortaleza. Cuando yo vengo a la palabra y agarro esta herencia que es para mí, que es para usted como iglesia, ese gozo le va a fortalecer. Entonces el creyente tiene claro que es en Cristo Jesús, no en sus propias fuerzas, porque sabe que nada ha merecido de lo que Dios le ha dado. Nada. Todo ha sido por gracia. Por eso la oración de Pablo en esta carta a sus oyentes es que para que en medio de las circunstancias que están viviendo tengan un corazón agradecido. Estamos por finalizar este año. ¿Cuán agradecido está usted con Dios? ¿Cuán agradecido está usted con Dios? Mire, solo el hecho de que estemos aquí, el hecho de que nos ha dado vida, ya tenemos que estar agradecidos con el Señor. Y si así en su voluntad Él lo permite para el siguiente año, pero es su voluntad. Pablo les recuerda a ellos que tienen que estar agradecidos con un lenguaje acerca de un evento absoluto y familiar para los judíos. ¿Recuerda usted cuando ellos eran esclavos en Egipto? Ellos estaban sometidos bajo el yugo del faraón, pero solo la obra milagrosa de Dios, por medio de eso fueron liberados, no solo de la muerte física, sino también de la muerte espiritual. Y Dios les dio como herencia a ellos la tierra prometida. Entonces, cuando Pablo dice, gracias a Dios, o sea, agradecidos a Dios, tiene que ver con ese éxodo que ellos estaban viviendo antes. Mire, ese es un recordatorio fuerte para los judíos. Saber cómo vivían antes, cómo los tenían esclavizados, y que solo el poder de Dios pudo liberarlos a ellos, aunque renegando, ¿verdad? Porque ellos iban renegando. Y mira, ya comíamos esto, ya hacíamos esto y lo otro. Mire que el Señor nos ayuda a nosotros y nosotros renegamos, hermano. Ay, y seguimos renegando. Como los seres humanos somos complejos. Somos complejos, hermano. Pero gloria a Dios que Él tiene misericordia de nosotros. Que su fidelidad es grande y eterna. Que Él es grande y maravilloso para nuestras vidas. Sino quién sabe cómo nos llegue. El apóstol entonces habla de ese éxodo para que ellos entiendan que solo en Cristo Jesús pueden tener libertad, libertad espiritual en sus vidas. Por eso ahora nosotros, como el pueblo de Dios, vivimos nuestro propio éxodo también. Pero estamos en Cristo ahora. Fuimos sacados nosotros del reino de las tinieblas al reino del Hijo. ¿Sabía qué precio? A precio de sangre. A precio de la sangre de Cristo fuimos sacados de ahí. Fuimos traídos a la luz. A precio de la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fuimos redimidos. Por eso ahora somos capacitados y nos gozamos en esa herencia que hemos recibido y que ha sido entregada por medio de Cristo. Esa es su herencia, esa es mi herencia. Fuimos libertados de este mundo. Andamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vamos a ser rechazados, no importa. Por causa de Cristo, no importa. Pero mi herencia no está aquí, está en los cielos.
Ahí está su herencia. Pablo lo que trata aquí es no exhibir cuánto conoce, cuán grande es él, de expositor, como lo hacían los judaizantes. Ellos lo que hacían que los admiraran, ¿verdad? Lo que hacían, cómo lo hacían. Sino el propósito de Pablo es alimentar y desarrollar en ellos un gusto por las escrituras. Ese debe de ser el propósito de todo predicador, amados hermanos. No venir a exhibir todos sus dones y talentos y todo y su vida acá. Es que usted tenga un gusto por las escrituras. Porque usted tenga hambre de la palabra. Así debe de ser. El apóstol Pablo entonces está claro que la iglesia necesita ser pastoreada, alimentada con la sana doctrina, porque todas estaban pasando problemas, dificultades similares. Los colosenses siendo atacados por el evangelio, siendo rechazados por cuanto habían creído en el Mesías y que muchos no aceptaban el evangelio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo, aún encarcelado, escribía las cartas y les animaba, les exhortaba, aunque eso lo llevó a la muerte, pagar el precio de su vida, de gastarse en el evangelio de Cristo, pero él sabía que iba a recibir una corona incorruptible, que solo Cristo la podía dar. Él estimó todo por basura, por amor a Cristo, por amor al evangelio. ¿Cómo se ve usted de aquí a unos años más? ¿Cómo se proyecta usted en su mente? No hablemos de las cosas materiales, hablemos de su vida en Cristo. ¿Cómo se proyecta usted? ¿Se proyecta usted sirviéndole ya a una edad más avanzada? El Señor desde muy joven me ha traído al Evangelio y yo espero seguir, es decir, perseverando en el Señor, como ustedes lo están haciendo, amados hermanos, y espero que el Señor me dé esa fortaleza, tanto física como espiritual, como mental, para seguir aprendiendo de Él, seguir conocerle a Él, mientras Él venga o Él me lleve. Tenemos que tener metas espirituales también en nuestras vidas. ¿Hasta dónde nos miramos sirviéndole al Señor? Según su voluntad, que es agradable y buena para nuestra vida. En la carta a los filipenses, vamos a ver el consejo del apóstol recibido para ellos. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Miren lo que el apóstol les dice. Y seguimos con lo mismo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Qué hermoso va. Llegamos 3 cartas, 3 versículos. ¿Y el apóstol de qué habla? De gozo. Gozaos en el Señor, les dice. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas. Y para vosotros, porque para vosotros es seguro. El apóstol Pablo entendía de que lo que él escribía para cada una de las cartas era para la edificación de la iglesia, para la edificación de la santa. Por eso es que cuando usted dice que tanto repiten eso ahí, es que, hermano, mira, nosotros somos olvidadizos. Tenemos que repetir la palabra, volver a leer las escrituras, volver a ir a las escrituras y volver a ir a las escrituras. Cuando usted tiene ese hábito de leer las escrituras, ¿cuánto Dios le habla? ¿Cuánto usted siente de que un versículo, Dios, un montón de cosas le puedo decir en el versículo, le puede ayudar para su vida? Por eso es necesario entonces, como el apóstol nos dice, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. De esa alegría que el apóstol Pablo habla, no es una alegría natural, superficial, es un gozo espiritual que solo los hijos de Dios podemos experimentar en nuestras vidas. Miren, muchos asisten a las iglesias buscando experiencias sensoriales, cantando adoración, quieren recibir profecías, quieren que le impongan las manos, quieren sentir la presencia de Dios.
pero no estudian las Escrituras, no leen la palabra. Usted puede llenarse de alegría con todas esas experiencias, con todas esas experiencias sensoriales, puede, pero en un momento dado, cuando usted necesite, esté en un problema y en una dificultad, ¿qué es lo que le va a ayudar? La experiencia que tuvo ahí, ¿qué le va a ayudar, hermano? La palabra. El Espíritu Santo le va a recordar las Escrituras, le va a recordar las promesas de Dios para su vida. Pero si no estamos yendo de la palabra, ¿qué vamos a recordar? Es como cuando usted va a un examen, ¿no? Que Dios me ayude. No estudia. Y cuando está en el examen, que Dios me ayude. La ayuda del Señor. Se va de Tim Marín, de dos pipé, y ahí va marcando lo que me sale. No, hay que ser diligentes, entonces, hay que estudiar las Escrituras. Solo el gozo del Señor, ese fruto del Espíritu Santo, nos puede fortalecer y nos va a ayudar a permanecer firme, poniendo nuestra fe y voluntad en el Señor. En medio de las circunstancias y dificultades, solo eso. Ahí es donde nosotros vamos a ver manifestado el gozo del Señor. Por eso el apóstol les dice, gozaos en el Señor. El apóstol dice, gócense en ustedes mismos. Gócense en mí. En ningún momento les menciona esto. Dice, gozaos en el Señor. Porque Él es el gozo que nosotros tenemos que tener, que tenemos que experimentar en nuestras vidas. Ese es el mismo gozo que el apóstol Pablo experimentó y que animó a los cristianos de Filipos para que también experimentaran en tiempos de prueba. ¿Usted cree que estar encarcelado, así como el apóstol, era de gozarse, hermano? ¿Qué hubiera hecho usted? Me hubiera vuelto loco. Hubiera gritado, sáquenme de aquí, ayúdenme. En la carne hubiéramos hecho todo eso. Pero mire, el gozo que tenía el apóstol era el gozo del Señor. Estaba gozoso por predicar el evangelio a pesar de las circunstancias que estaba viviendo él. A pesar de las pruebas, del dolor o el llanto, Dios nos ama tanto que nos ha proporcionado momentos de refrigerio y gozo y consuelo todos los días. Las grandes aflicciones, amados hermanos, nos acercan más a Dios y nos enseñan a depender totalmente de su gracia. En cambio, los placeres y divisiones de este mundo lo que hacen es que nos apartan del Señor y nos enseñan a amarlos a ellos y no a Dios. Qué hermoso saber de que el Señor ha depositado un gozo en nosotros y que el apóstol, a pesar de lo que estaban sufriendo, dice, gócense, gócense en el Señor. No dejen que la adversidad lo lleve a otra cosa. Muestren el gozo del Señor. Así que usted, hermano, está obligado a mostrar el gozo del Señor en medio de la situación. Aunque estemos con un estrés, aunque estemos desanimados, con ansiedad, con depresión, sabemos que estamos sufriendo, pero que un día el Señor va a quitar todo eso de nuestra vida y que esto es temporal. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del versículo 5 al 9. En muchas iglesias lo que le dicen a usted es que usted no tiene que sufrir. Pare de sufrir, como es. Ellos piensan que sufrir en el Señor no es válido. No, usted no puede sufrir. ¿Para qué va a sufrir usted? Pero mira lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios acerca de este tema. Dios tiene que permitir que nosotros pasemos momentos difíciles, amados hermanos, en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque estamos más aferrados a este mundo, caído y perdido y perverso. Estamos más aferrados a la vida muchas veces. Estamos más aferrados a otra persona y no al Señor. Entonces el Señor lo que hace, nos hace a un lado aquellas cosas porque la gloria es todo para Él.
Entonces nos dice a nosotros como hijos, te voy a quitar esto para que tu mirada siempre esté puesta en mí y no en otra cosa. Miren lo que el apóstol Pablo le dice. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y no a nosotros, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué palabra la que le escribe ahí a los corintios el apóstol? Qué hermoso, les dice, no, es con el poder suyo. Nosotros solo somos vasos de barro, instrumentos de Dios. Eso es lo que somos. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo le está diciendo, miren a Cristo, no me miren a mí, porque yo soy ser humano que les voy a fallar. Tengo mis defectos igual que ustedes. Pero si miran a Cristo, miran a la perfección, ser igual a Él, a imagen, a semejanza de Él. Y aunque ustedes estén atribulados, angustiados, en apuros, desesperados, perseguidos, desamparados, derribados, pero ¿saben qué? No están destruidos todavía. Porque el Señor que los guarda cada día los tiene en sus manos. Y nadie los va a separar del amor de Cristo. Qué hermosa promesa es, hermano. Que en medio de las circunstancias o situaciones, nada nos va a separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar. La vida cristiana empieza con fe, pero esa fe debe llevarnos al crecimiento espiritual para que en el día de la angustia produzca frutos para la gloria de Dios. Somos probados por el Señor, somos pasados por fuego delante del Señor, porque es como el oro fino. Tenemos que ser así, probados. Y no es que nosotros ya fuimos probados y ya, hasta ahí llegamos. Seguimos siendo probados. Todos los días de nuestra vida. Nuestra fe es puesta a prueba. Por eso es necesario repetir estas cosas. Cuantas veces sea necesario, dijo el apóstol. Para no dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestros pensamientos humanos, para que el mundo no nos siga absorbiendo. Porque ya fuimos rescatados por el Señor y ahora somos discípulos de Él. Entonces entendemos que la única forma para conocer a Cristo es a través de las Escrituras. Ya no es por medio de un medium, de un profeta, es por medio de Cristo y sus palabras. No es por medio de que el Señor me dijo que te dijera, ¿ya? Siento que de parte de Dios, o Dios me está hablando, cosas que no están en las Escrituras. Si el Señor ahí tiene la palabra, usted, ahí el Señor le va a hablar. No nos convirtamos como esos necios mentirosos que andan haciendo esas cosas en el mundo. Es a través de la palabra de Dios que escuchamos su voz, que nos da ese conocimiento pleno acerca de la deidad de su Hijo Jesucristo, donde nos edificamos como iglesia, como hermanos, pero también personalmente. Cuando usted lo hace por medio de las Escrituras. Por eso el invertir en esto no es un costo a la iglesia de decir, se gastó, ¿qué costo está más grande que hicimos? No, es un beneficio para usted. Es un beneficio para su alma. Entonces apreciemos, hermano. ¿Verdad? No lo dejemos ahí. Por eso el apóstol Pablo no anduvo con tanta cosa o querer
lucirse él, ¿verdad? O ganar la voluntad de alguien. Él agradó al Señor. En respuesta a todo eso que los corintios estaban diciendo, en respuesta a todas las herejías que habían levantado ellos, Pablo les enseñó que el problema era de que ellos no conocían el Evangelio de Cristo, no se centraban en el Señor, en el Cristo crucificado y resucitado. Cuando en una iglesia, usted mira mucho chisme, mucho adulterio, mucha fornicación, ¿sabe qué? Eso le da indicio a usted que no hay un buen fundamento bíblico. No se le enseña palabra del Señor. Lo que se le está enseñando es otra cosa y no la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios, penetrando en nuestros corazones, nos hace cambiar. La palabra de Dios nos da la advertencia de estas cosas. Por eso es necesario que nosotros conozcamos, para no caer en el error, amados hermanos, en el error que nos muestran el mundo. Entonces, una iglesia saludable estudia la Biblia, adora unánimemente, adora al Señor, tiene comunión los unos con los otros, ayuda al hermano mutuamente, tanto en lo espiritual como en lo material. No es que usted le dice al hermano, hermano, que le vaya bien, y ahí lo deja, ¿no? Tal vez el hermano ni para los frijoles tiene. Miren, nosotros tenemos una iglesia hermosa, el ministerio dar, los niños, y el Señor cómo ha dado esas riquezas en la iglesia. Qué hermoso, hermanos, estar en un lugar así, donde uno siente, ¿verdad?, que la presencia de Dios, no como los que dicen los demás, sienta la presencia de Dios, no. En esas cositas se manifiesta el Señor. Usted ve la manifestación de la gloria de Dios ahí. Y no necesita usted ir a un gran show, a una gran iglesia. En esas cosas pequeñas el Señor se manifiesta. Compartamos entonces nuestra fe, nuestro afecto hacia los demás. En medio de los conflictos y las situaciones que como iglesia pasemos, el amor de Dios nos va a ayudar, el gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. Porque como miembros no vamos a buscar nuestros propios intereses, sino los de los demás, ayudarle a los demás. El apóstol pudo quedarse ahí tranquilo, sin ningún problema, y decir, ¿para qué le voy a escribir esta carta? Ahí están en conflicto, ahí que solucionen ellos, que vean qué hacen. No, él tenía un peso en su corazón por las iglesias. Un peso porque ama al Señor, el Evangelio de Cristo. Ese es el peso que nosotros tenemos en esta iglesia, amados hermanos, por ustedes, nuestro pastor. Ese es el peso, por cada alma, por cada vida. Transmitir eso es importante para que usted entienda de que las cosas que se hacen son para la gloria del Señor, pero también para la ayuda mutua como iglesia. No es que el pastor se esté inventando cosas, ¿no? Y ahora que se inventó el pastor van a decir, no, amados hermanos, es para que seamos edificados como cuerpo de Cristo. Miren, los niños de comedor infantil es un peso para nosotros y queremos seguir trabajando y ver de qué forma ir buscando recursos y está haciendo todo eso. Acompáñenos, ayúdenos, porque necesitamos de ustedes también como cuerpo del Señor. No podemos hacerlo solos. Somos el cuerpo de Cristo. Los unos a los otros tenemos que ayudarnos. Por eso cada recurso que a usted se le da en esta iglesia es porque el Señor lo ha proveído. Miren la segunda planta, ya los niños, o sea, la cuna. Qué bonito ver ahí todo eso. Y usted es parte de eso. Usted es parte de esta iglesia. Entonces el apóstol, él se hacía parte de esas iglesias. Porque sentía el peso de poder escribirles y ayudarlas a salir de todos esos errores doctrinales que estaban pasando. El versículo 3 nos dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado,
en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En Cristo fuimos rescatados por nuestra antigua manera de vivir. Cristo nos rescató. Dios es el autor de nuestra salvación. Su gracia soberana fue la que nos iluminó en medio de las tinieblas. Es el poder de Dios y el poder del Evangelio de Cristo que nos ha rescatado. ¿Saben que la función de un ministro es cuidar, guardar y proteger la iglesia local de esas falsas enseñanzas y de esos falsos lobos que andan por ahí? Mire, ya vamos a terminar el año. Y ahí va a ver usted un montón, diciendo un montón de tonteras, profecías para el siguiente año, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Hermano, no le dé oídos a eso. Bloquee todas esas cosas, amados hermanos. Váyase a la palabra, busque del Señor, escudriñe las Escrituras. Ahí van a salir un montón de chamanes evangélicos. Tenga cuidado. Por eso es que la función de un ministro es cuidar la iglesia, protegerla de estas cosas. Porque la iglesia local es el medio que Jesús dispuso para formarnos a su imagen y semejanza. Es donde el Señor nos va enseñando, guiando, por medio de su gracia. Fue la iglesia, amados hermanos, no es otro lugar. A donde el Señor nos estableció, donde el Señor quiere que crezcamos por medio de su conocimiento. La oferta del evangelio falso es: ven a Cristo y Dios te dará todo. Qué bonito, una buena oferta. Bonita la oferta. Pero el verdadero evangelio es: si vienes a Cristo, es porque Dios ya te dio todo en Él. Pero hay un sufrimiento también que padecer por causa del evangelio. Entonces, el deber de todo ministro es predicar fielmente la palabra de Dios. Mire, Dios no necesita muchas veces de nuestro talento. Aquí usted dice: es que sin mi talento, ahí en la iglesia no camina. Sin mí no creo que la iglesia haga algo. A veces tenemos ese mal concepto. O pensamos que, si se convierte fulano de tal, eso bueno, y es del mundo, y viene a la iglesia, y lo vamos a poner a predicar, lo vamos a poner a cantar, lo vamos a poner a hacer esto. El talento de ese va a traer, va a llenar aquí. Yo no necesito eso. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que alguien que es famoso en el mundo se convierte, va a ser rechazado por causa del evangelio. Va a ser rechazado. Si Dios hubiera querido entonces usar la gran fama de estos hombres, no hubiera elegido hombres vulgos como los apóstoles. Hubiera elegido hombres de su época, hombres con buena teología, hombres de dinero. Hermanos, hubiera elegido lo mejor. Pero escogió hombres viles y pecadores, igual que nosotros. Y gloria a Dios. Aquí estamos porque estamos siendo formados bajo su gracia y soberanía. Por eso Dios no necesita el talento de nadie. No necesita eso, Señor. Porque si lo hace, entonces va a ser para la gloria de uno mismo y no para la gloria de Él. Pero cuando usted viene al Señor, las cosas cambian. Porque la gloria solo va a ser para Él. Va a usar su vida tal cual es, como usted es, sin excepción alguna. Lo va a moldear a su imagen y semejanza, como el barro en las manos del alfarero. Amén, hermano. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseñas cada día, cada minuto, cada segundo, a poder perseverar en ella. Te pedimos, Señor, la fortaleza que necesitamos, el gozo que solo tu Espíritu Santo da, para que en medio de las dificultades
problemas, angustias que vivamos en este mundo, Señor, tú nos des de tu gozo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos has elegido para hacer tu voluntad, aunque no teníamos nada que darte, Señor. Pero tu gracia es infinita para nuestras vidas. Te pedimos, Dios, la fortaleza. Te pido la fortaleza para cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú, Señor, en medio de ellos. Y que este año 2024, Señor, al comenzar el plan de lectura bíblica anual, tú les des la perseverancia que necesitan, Señor, cada día. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.